Les bendiga en esta mañana, hermanos. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Estamos contentos de estar aquí una vez más, agradecidos con Dios por su misericordia y su fidelidad. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie y abra su Biblia en el Salmo capítulo 19. Vamos a leer del versículo 7 en adelante y así comenzamos esta escuela dominical. Salmo 19, 7. También queremos dar la bienvenida a las personas que se conectan y nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Deseamos que sus vidas sean edificadas y sean bendecidas al igual que cada uno de nosotros que estamos aquí. Salmo 19, 7 dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hasta allí, hermano, porque la ley de Jehová es perfecta, amén. Son rectos los mandamientos del Señor, dice que alegran el corazón. Y esta mañana venimos, hermano, a la escuela dominical precisamente para aprender los mandamientos de Dios, que se alegra nuestro corazón, amén. Vamos a deleitarnos en esta mañana en aprender la palabra del Señor y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos dan, mi Dios, en este día de tener vida, de tener salud. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, mi Dios, porque sin merecerlo, Señor, cada mañana nos colmas de bendiciones y hoy no es la excepción. Te damos gracias por ello, mi Dios. Pedimos por los hermanos, Señor, los que ya están presentes, que les bendigas, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que venga a darnos entendimiento, el que nos alumbre para que podamos, Señor, comprender tu palabra, aprenderla, Señor, y atesorarla en cada uno de nuestros corazones. Bendice, Señor, a los que vienen en camino, los que están desde casa. Bendice cada una de las clases, Señor, y que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Te damos gracias, mi Dios, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén. Y cantamos, hermano, esta alabanza y así pasamos a nuestras clases. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Amén. Poderoso el Señor en medio de nosotros. Puede ocupar su lugar, hermano, y así vamos a pasar a nuestras clases. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron en esta mañana, hermanos?
Calor, frío, hambre, sueño, menudo, barbacoa, champurrado, aire, tacos de aire con rebanadas de aguacate. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana, hermanos, en la escuela dominical. Y quisiera hacer la pregunta, iniciando haciendo la pregunta que hago cada domingo. El deseo de mi corazón es que un día el 100% de los que estamos aquí, sin excepción alguna, leamos esa parte tan mínima que es el capítulo de la escuela dominical. Sé que leen otros libros de la Biblia, otros libros de estudio y teología y escatología, sobre teología, neumatología, etcétera, etcétera. Y sé que, pues, de alguna manera eso no les permite mucho, ¿verdad? Llegar a la escuela dominical a leer ese capítulo, pero vamos a hacer ese esfuerzo, hermanos. ¿Qué les parece si en esta mañana hacemos la pregunta oficial levantando su mano santa? A ver, levante la mano los que leyeron el capítulo número 15 de nuestro libro. El capítulo 14 ya lo terminamos, hermanos. Bueno, no es que lo hayamos terminado, pero vimos la parte más importante que voy a tomar como introducción, la parte final del capítulo 14, para que entremos al capítulo 15. Así que va de nuevo, levante la mano los que estudiaron la clase, hermanos. Capítulo 15. Bien, Dios les bendiga, hermanos. ¿Y los demás, hermanos? ¿Se les olvidó? ¿Se les cruzó otra escuela dominical de otra iglesia? Supuse, ¿verdad? Bien. Esta semana, hermanos, antes de ya mostré el título, quiero preguntar, ¿qué les llamó la atención del capítulo 15 del segundo libro de Samuel? Avi, ¿qué te llamó la atención de este capítulo? Gracias por tu información, muy valiosa. Hermano Daniel. Uh-huh. Sí. Misericordia. Samuel. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? A ver. Hermana Carrera. Esa es una conducta del ser humano racional, porque tenemos libre voluntad, en donde nuestras emociones, por medio de la educación, se van forjando. Pero cuando los padres no forjamos en educación a los hijos en cierta edad, que es donde es más vulnerable o más sensible de aprender, los perdemos, hermanos. Ya crecen los hijos y es más tardado, duele más. Por eso está la famosa frase de los hijos que dicen por ahí, ¿verdad? Ese niño es un niño malcriado. No sé si han visualizado o han razonado ese comentario, que en realidad a quien le están diciendo un niño malcriado es a los papás, no es al hijo.
El hijo es el efecto o la reacción de la crianza de los padres. Hay sus excepciones. Hay padres muy, muy buenos en el temor de Dios, en la moral, en la educación, pero los hijos pues son la oveja negra, ¿verdad? Hay sus excepciones, pero eso no significa que es en todos los casos. De hecho, en la gran mayoría de los casos no es así. En la gran mayoría de los casos es la causa y el efecto de los padres sobre los hijos. Bien. ¿Alguien más, hermanos, ya para entrar en clase? No. Mano Jara. Los hijos se les meterá en la cabeza hacernos una trastada, hermanos. A ver, acá sin titubear dijeron que sí. Sin titubear, mire, así, fría la respuesta. Yo quiero escuchar a los demás. A ver, por allá, tía. ¿Usted qué cree, tía? Yo sé que tiene hijos, no la quiero comprometer, ¿verdad? Pero es mamá y no nos hacemos lejos de la realidad. Yo volteo a ver a mis hijos y les digo, si tú me pones una mano encima, me haces una trastada, te las vas a ver con el Señor. Así que no me preocupo. Obviamente estamos hablando ya de hijos en cierta edad. Mm. Mm. Muy bien. Eso es cierto. De hecho, en la adolescencia es donde más por ahí se empiezan a cosquillar los pensamientos de una especie de odio por la conducta de los padres hacia los hijos, que los corregimos constantemente. A veces se transforma en tristeza, pero también se puede transformar en odio. Empiezan a crecer los hijos y hay un grado fuerte de indiferencia que puede desequilibrarse y pueden inclusive, como la Biblia dice que se está cumpliendo, aún desde los tiempos bíblicos ya sucedía, pero Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantarán ¿quién contra quién? Los hijos contra los padres, hermanos. Cuando dijo los hijos contra los padres es una aberración levantarse en contra de un padre. Así se la digo tajantemente. Tanto así que la Biblia dice que usted pierde la primer bendición con promesa, que es honrar de acuerdo a la carta a los Efesios y de acuerdo al libro de Éxodo 20:12. Entonces, vamos a estar entrando, hermanos, en esta parte del capítulo 15. Mire, bien, entonces, el capítulo 15 dice de la siguiente manera: corrección y sublevación. ¿Qué significa la palabra corrección? Alguien que me ayude. Corrección. A ver, educar, acá dicen. Meterle la... Guiar. Corregir, en otras palabras, se está haciendo algo de una manera incorrecta y lo estamos reubicando, corrigiendo. Bien, ¿y la Betty? Buscar un cambio, de hecho sí tiene que ver con ello también. ¿Y la palabra sublevación? ¿Quién la ha escuchado? ¿O hace mucho que no la escuchan, hermanos? ¿En dónde se ve eso? En los trabajos, las traiciones, ¿verdad? ¿En dónde más? En la milicia, lo decimos con tristeza, pero sí. ¿En dónde más? Dile. El gobierno. ¿En dónde más? En el hogar. Los hijos, cuando los hijos dominan a los padres, los sublevaron, hermanos. Eso es terrible, que un hijo domine a un padre, no importa la edad, terrible. Estamos fuera de lugar bíblicamente hablando. ¿Dónde más? Mire, qué cristianos me salieron.
en la misma iglesia. De hecho, la sublevación se observa mucho, tanto como en los trabajos, tanto como en la iglesia, tanto como en la familia. Y vamos a hablar precisamente, esta parte o esta clase está dirigida el capítulo 15 a estas dos partes, en donde aparentemente nos muestra el carácter de David en posición de padre. Sus hijos ya crecen, ya David es un hombre de edad, pero también nos muestra que cuando no hay una corrección, una de las líneas que se pueden dar, hermanos, una de las tantas, cuando no hay corrección, es la sublevación. Sublevarse no significa que le faltó necesariamente corrección, pero sí el no dar corrección nos puede llevar a una sublevación. Eso sí es un hecho. Entonces, a pesar de que aquí habemos personas de diferentes edades, vamos a estar viéndolo desde la perspectiva del capítulo 15 y vamos a entrar en ello. Dice, este capítulo tiene dos temas. Dice, importantes a desarrollar. El primero tiene que ver con la actitud de David hacia sus hijos. La semana pasada nuestra hermana Laura nos hacía un comentario que todo indicaba que David, como que a sus hijos era su debilidad. Y este capítulo y el siguiente, hermanos, vamos a estar viendo cómo en realidad el escritor sí acerta y posiciona a David como un hombre, no lo dice, pero toda la esencia de los capítulos de las decisiones de David sí lo posiciona como un hombre débil hacia sus hijos. Y ahorita vamos a decir por qué. El autor no se atreve a decir un hombre débil, pero sí vemos la esencia en todo lo que da. Y dice, un tema de gran debate sobre cómo debemos dirigir a nuestros hijos. Híjole, ¿cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo los eduqué? ¿Cómo los debo de educar? ¿Cómo los estoy educando? Dicen que ese tema es personal y cada papá y cada mamá tiene sus energúmenos y sus princesitas y sus reyesitos, como he escuchado que les dicen sus mijito y papito, y les ponen una serie de pronombres que no tengo nada en contra de ello. Pero lo que sí estoy de acuerdo yo es que la manera en la que nosotros dirigimos a nuestros hijos, aun cuando tenemos la libre voluntad, bíblicamente, libre voluntad de dirigirlos acorde a nuestro razonamiento y lamentablemente a veces acorde a lo que fuimos educados, cuando venimos a Cristo no podemos pasar por alto que ahora tenemos patrones a seguir, tenemos un modelo a seguir, tenemos principios bíblicos a seguir. ¿Cómo los apliquemos en casa? Ahí entra en el carácter tanto como suyo, tanto como de los hijos, pero de que tenemos patrones a seguir, principios a seguir, cómo educarlos para que no se subleven, que es una de las causas que puede llegar a suceder, no se subleven, no nos manipulen, no se rebelen, no caigan en rebeldía, no cometan errores garrafales, etcétera, etcétera. Sí, la Biblia nos da patrones a seguir. Y cuando hablamos de dirigir a nuestros hijos, pues dijo alguien por ahí, ¿verdad? Mis hijos yo los educo, ¿no? Está bien, edúquelos usted, pero eduquémoslo conforme a la palabra de Dios. El pastor podrá tener un punto de vista y él como papá dirigirá a sus hijos, pero eso no quita que mi deber como cristiano, lejos de como pastor, como cristiano, tengo valores cristianos que tengo que aplicar en mi hogar. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Para una vida mejor. Toda corrección tiene como propósito una vida mejor. Si usted no corrige a sus hijos es porque usted no quiere una vida buena para ellos. De hecho, el proverbista lo dijo. Aquel que no corrige no tiene futuro. Así lo dice en versión Saúl. Y luego dice aquí, ¿verdad? Que es una posible, y el segundo, que es una posible causa de no dirigirnos apropiadamente, que es la sublevación, la rebeldía. Crecen los hijos y a veces se descomponen. Y yo he escuchado personas que dicen, es que pues ya creció el chamaco, ya está fuera de mis manos. ¿Y qué pasó todo ese tiempo que estuvo en sus manos? Es a manera de reflexión, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasó todo ese tiempo que estuvo en sus manos? ¿Qué hicimos? Para eso es la corrección, para que cuando están en la edad en donde están en nuestro territorio, en nuestra casa, nosotros sepamos que hay valores y principios. No importa si tu hijo tiene 1 año, tiene 10 años, tiene 20 años, si está bajo tu techo, son buenos consejos los que vamos a estar viendo el día de ahora, que nos van a servir como ejemplo, lamentablemente, lo que David dejó de hacer o lo que no hizo. Y luego dice aquí, donde este tema también es común en la sociedad como dentro de la iglesia. La sublevación se observa también en la iglesia, hermanos. Ahorita vamos a entrar en ello.
Las iglesias divididas principalmente es sublevación. Eso es algo, esa es una característica muy común cuando hay una división en la iglesia, es porque hubo sublevación. Entonces dice aquí, y observamos a David que huye de su hijo sin consultar a Dios. El gran David que solía consultar a Dios en todo momento, su propio hijo lo hace huir, hermano. ¿Usted cree que David hizo bien en huir? A ver, deme su respuesta. No vamos a juzgar a David, ¿verdad? Estamos creando una enseñanza. Hermana Angélica, ¿por qué no? Me voy de la casa. No te vayas, mi hijo. Voy a agarrar mis maletas. Pues vaya y compre unas y écheles piedras porque usted no se lleva nada de lo que está aquí adentro. Ay, pastor, ¿qué quiere que le diga? No, pastor, que se lleve sus cosas y yo le voy a dar un dinerito para que vaya y rente una casa. Educar no tiene nada que ver con perder misericordia. Sí, estamos hablando de la actitud de David. Es algo muy cierto. Ok, otro punto de vista. Desde su punto de vista, ¿por qué? Esa es una buena razón que algunos teólogos atribuyen que la decisión de David fue buena. Uh-huh. Vamos a ver desde la perspectiva tiempo, que fueron 4 años, cómo es que ya había ganado territorio Absalón. Sin embargo, David ya había experimentado la mano poderosa de Dios defendiéndolo contra un gigante, contra enemigos, contra masas, contra millares, contra un mismo rey que había sido ungido por Dios. Entonces estamos viendo una posición de un hombre que cada vez que salía a algo, a un evento, consultaba a Dios. Pero en esta ocasión el escritor solo dice que agarró sus cosas en un momento, vamos a llamarlo de acción rápida, y se fue, que tiene mucha validez, que era lo muy probable que iba a haber una guerra, un golpe de estado, lo iba a haber, una insurrección, era un hecho. Sin embargo, la respuesta no radica tanto en si pecó o no pecó con irse, sino más bien dicho, hizo bien, fue correcto. Ambas posiciones yo las veo muy apropiadas. David haber dicho, no quiero una masacre, no tiene por qué morir los inocentes, pero a la misma vez digo, David, no te estás comportando como un rey, que al final del día, hermanos, vemos capítulos más adelante que la muerte de Absalón fue una muerte muy terrible. Se atoró en un árbol y luego todavía llegó uno, le metió espada y luego todavía le dijo el otro, si lo hubieras exterminado, te hubiera pagado. Y llegaron otros y le dieron una muerte estilo película, hermanos, así, entre varios. Una muerte terrible por haberse sublevado, porque inclusive el mismo David cuando salió a la batalla, ¿qué le dijo a su ejército? No le hagan nada a mi hijo, porque ya sabían que ellos eran leales a David, no eran leales al papá de David, eran leales a Israel, porque David representaba a Israel. Entonces vemos ahí, hermanos, que de igual manera fue una muerte muy terrible, que este es el mensaje que vemos aquí en ello. Muchachos, hermanos adultos, no hay nada bueno cuando nos sublevamos contra nuestros padres. De hecho, no es del agrado de Dios esa conducta, esa actitud. Jóvenes, aprovecho para decirles a ustedes, no le griten nunca a sus padres, nunca les levanten la voz. Aparte porque les van a dar una receta, tal vez, todavía falta la receta del cielo. Nunca le levanten la voz a su padre, nunca le levanten la mano. Esto no tiene nada que ver con algo arcaico o algo viejo o algo tradicional. Esto tiene que ver con honra. Si tu padre está equivocado, llévalo a Dios en oración y en otro momento resuélvelo. Pero no te le pongas al tú por tú a tu papá porque te estás echando de enemigo a Dios. Así abiertamente te lo digo. Y Dios defiende a la figura que tiene en el hogar. Una vez enseñé que los padres representamos la figura en el hogar.
de parte de Dios. Nosotros somos quienes guiamos. Entonces, si algún día su hijo hace algo indebido, lejos de enojarse usted, papá, ore por él y diga, Señor, no le tomes en cuenta este pecado porque no le va a ir nada bien. Es bíblico esto, hermanos. Bien. Y el caso de Absalón es uno de los muchos casos que hay. Betty. Uh-huh. Claro, todos los hijos duelen. Todos los hijos duelen. Sin embargo, cuando Jesús dijo la frase, el que no dejare padre ni madre, no se trataba de que los despreciáramos. Se trataba de que primero estaba la ley de Dios o la palabra de Dios, inclusive el amor hacia los propios hijos. Me ha tocado aconsejar padres cristianos que sus hijos están metidos en venta de drogas. Padres cristianos, y vienen a mí pidiéndome un consejo. Yo me pongo a pensar dentro de mí, yo digo, esto no necesita un consejo. Usted y yo sabemos qué hacer. Entonces, ese es un caso nomás que se me salió el pensamiento, pero no está bien, hermanos. Para nada, los padres no tenemos que detener la mano para hacer lo que debemos de hacer por el bien de nuestros hijos. Ay, pastor, se escucha bien feo, muy feyote se escucha. Pero hermanos, no podemos pasar por alto lo importante que es obedecer a Dios como padres. Bien, así que entramos aquí a la parte, hermanos. Las decisiones del rey David. Fíjese que algunos han cuestionado la actitud de David sobre sus hijos debido a los episodios desgarradores que vivieron, que ya se habían profetizado. La violación de Tamar por su medio hermano, la muerte de Amnón, vengado por su hermano Absalón y aún la sublevación de Absalón. ¿Usted sabía que estos 3 eventos David los tenía que haber llevado a la corte? ¿Cuál era la ley? Ya nuestro hermano Daniel lo dijo, que la ley por tomar a una mujer era muerte. Y no lo llevó a la corte. La manera en que Absalón premeditadamente mató a su hermano Amnón en venganza no fue legal, fue a la mala. Y la manera en la que Absalón se sublevó sobre David, ¿qué decía la ley mosaica en relación a un hijo que se sublevaba contra su padre? ¿Quién lo recuerda? De hecho, veamos la escala mosaica, que si tu hijo te deshonra, que lo que hizo Absalón fue deshonrar. Lo agarraban, lo ponían en un lugar así al aire libre, a pedradas tenía que morir el muchacho. Así era la ley en aquellos tiempos, era muy severa. ¿Por qué? Por haber deshonrado a los padres. Absalón ni Amnón, ninguno de estos casos, la Biblia registra que los David llevó a la corte. Nuestro hermano Daniel nos compartía que Dios tuvo misericordia de David y lo más probable es que David quiso mostrar misericordia. Yo sí estoy de acuerdo que es un ejemplo que si Dios nos ha sido misericordioso, nosotros debemos de ser misericordiosos, pero en la parte en la que me cuesta mucho trabajo, hermano, sinceramente estar de acuerdo es en esto, en que no haya hecho absolutamente nada. Simplemente despachó a su hijo y no te quiero ver. Es el no corregirlo, el no mandarlo traer, el no volverlo a, vamos a llamarlo a reeducar tal vez, el no tenerlo cerca y volverlo a reinstruir, le salió muy caro a David. Eso sí lo podemos ver y lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, situaciones que debían haber sido tratadas en las cortes, pero los escritores no mencionan que David haya tomado justicia legal sobre estos asuntos. Sabía que iba a haber muerte. Lo que muestra un David débil, así es como lo posesionan algunos escritores, sobre sus hijos, como es común ver en un padre. De los papás que están aquí, pregunta lógica, muy lógica. ¿Quién sería capaz de dar su vida por sus hijos, hermanos? Todos, ¿verdad? Todos. Bueno, quiero creerlo, ¿verdad? Todos. Así, miren, ni la pensamos. Tú vive, hijo. Yo aquí estoy. Pero qué curioso es, hermanos, cuando se trata de que los hijos entran en los pasos, en la vida diaria, en donde no está en peligro su vida precisamente de manera mortal o fatal, pero sí nuestros hijos tienen que pasar por un estado en donde tienen que mantener y enseñarles a mantener la honra hacia nosotros.
Qué curioso es que ahí los padres generalmente, ¿qué creen? Nos doblamos. Los hijos nos doblan, hermanos. Escuchen, muchachos, ustedes nos doblan. No debería, pero lamentablemente sucede. ¿Y qué crees? Cuando tú lo logras, tú haces que tus papás fallen a Dios. Cuando tú lo logras, tú haces que tus papás se sientan mal delante de Dios. Esa es la realidad. Así que aguas, papás, porque cada vez que nosotros nos doblamos, lejos de mantenerlos en lo que se le conoce, como lo hemos estado mencionando, la corrección, los estamos llevando a una malcrianza que puede terminar mal. Así que dice aquí, ¿verdad? El reto de corregir a los hijos. El deber de todos los padres es instruir a nuestros hijos a formar, encaminar y corregir sus vidas a tomar decisiones bíblicas, las cuales enseñan que traen bendición y aprobación de Dios. Ya que hemos sido elegidos, papás, capacitados y autorizados de manera divina para esta gran tarea, la cual es de manera diaria, y nuestra responsabilidad ante Dios es por el resto de nuestras vidas. Una tarea que se va desarrollando en diferentes escalas, dependiendo la edad y las circunstancias, como nos comentaba nuestro hermano Daniel. Así que la debilidad de David que tuvo sobre sus hijos, que más adelante se ve algo terrible en sus hijos, hermanos. Vamos a ver qué es lo que la Biblia sí nos habla en relación a cuáles son las tareas más importantes de nosotros como padres a los hijos. 1, dice, el corregir a nuestros hijos es un descanso que los padres debemos de experimentar. ¿Qué siente cuando su hijo se va? Ok, es un sentimiento muy común, pero ¿qué siente cuando su hijo se va? A ver, por acá dicen descanso, por acá dicen paz. A ver, ¿a qué papá le siente el pensamiento? Hijo, no vayas a hacer nada indebido. Hijo, acuérdate que eres cristiano. Ay, Dios mío. Hermana Angélica. Sí, compártanos. Ok. Muy bien. Usted trabajó el tiempo que los tuvo en casa, es lo que nos quiere compartir para instruirles el temor de Dios. Bien. Ok, sí. Muy bien. Qué bueno. Ok. Yo creo que esa debe ser la meta. Aquí me dirijo bien brevemente a los papás que todavía tienen hijos en su casa. Hijos solteros, divorciados, viudos, dejados, como me la quieran poner. Si están viviendo bajo su techo, papá. No, pues que ya está bigotón, pero vive bajo su techo, papá. No, pues ya hasta cana tiene. No importa, vive bajo tu techo. Mientras viva bajo tu techo, tienes la oportunidad de poderlos educar. Ya cuando se van de casa, hermanos, háganse en su propio camino, siempre nosotros aconsejándolos, pero mientras están bajo nuestro techo es nuestra oportunidad, así lo debemos de ver. No como que nuestro dominio, ¿verdad? Así como que eres mío hasta que te vayas. No, pero sí es una oportunidad, hermanos. Así que en primer lugar dice aquí, una de las tareas más importantes es que a los hijos se les enseña con la Biblia. Proverbios 22:6. Acompáñeme con esos textos porque esta es la primera parte. Betty. Exacto, ya no había una buena relación. Sin embargo, el deber de David era buscarla. No, es que no me quiere escuchar. No, pues de hecho los hijos generalmente no nos quieren escuchar, ¿verdad, hermanos? No se preocupe, aunque de repente los hijos entren en esa posición, nuestro deber es. Proverbios 22:6, ¿ya lo tienen? Bien. Cuando se refiere a la Biblia en su camino, ¿a cuál camino se refiere?
Al camino de la vida. Se refiere a la ley de Dios. A ese camino se refiere. Entonces los hijos enseñan con la Biblia. Cuando usted y yo enseñamos a nuestros hijos con la Biblia, no hay manera que los hijos digan, es que mi papá era bien gacho, dicen por ahí los chavos, ¿verdad? No, si te están enseñando con la Biblia, si estamos enseñando con la Biblia, legalmente, espiritualmente hablando, estamos haciendo lo correcto. 2, a los hijos se les enseña con el ejemplo. Este es un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Hermana Carrera. 4:12, hermana Carrera. Alguien que me busque primero Timoteo 4:12, por favor. Una actitud digna de imitar. Si vas a enseñar palabra de Dios, procura practicarla. Los padres no somos perfectos. Sin embargo, los hijos deben de saber que nosotros, tanto como ellos, estamos en ese proceso de renovación, de mejora, en donde nosotros, miren, a veces los hijos entran en este pensamiento. Cuando tú primero lo hagas, vienes y me lo dices. Espérate, tú y yo no somos iguales, para empezar, punto de partida. Tú y yo no somos iguales. Yo soy tu papá o él es tu papá y tú eres el hijo. No tengas las expectativas que tú quieres sobre tu padre. Cuando tú tengas un trabajo, tú mantengas una casa, tú tengas hijos y tú tengas las responsabilidades financieras, espirituales, matrimoniales y todas las que se atribuyen a un padre, entonces busca expectativas. Mientras tanto, el pensamiento de los adolescentes y de los jóvenes es este: comer, tiktokear, dormir y levantar una bolsa de basura. Perdón que sea tan sarcástico, pero es que en general muchos jóvenes tienen ese estilo de vida. Y los papás les dicen, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Mira cómo eres tú. No lo juzgues. No lo juzgues. Llévalo a Dios en oración. No veas las debilidades de tu papá como una fortaleza para que tú y yo no querramos cambiar. No. Es cierto, los papás hay que ser ejemplo. Hay que esforzarnos. Pero que los hijos no utilicen eso como un argumento. 3. A los hijos se les castiga con la Biblia. Présteme una Biblia, pastor, lo castigo con ella. Proverbios 13:24. A ver. Sí. ¿Desde cuándo, hermana Carrera? A ver, hermanos, aquí yo entro en un dilemilla ahí. Dice la Biblia, la vara de la corrección. ¿Quién ha escuchado ese texto? A ver, así ya va, agua va. ¿Es literal la vara? No, yo pregunto bien, porque yo escucho a muchas personas, inclusive hasta por algún tiempo cuando yo era joven, no digo que ya estoy viejo, pero yo recuerdo que en las librerías vendían unas tablitas así, hermanos, así. Y luego decía la vara de la corrección y luego venía Proverbios 13:24. Híjole, es más, tanto así que conozco 2, 3 que las compraban y pues les daban el uso, ¿verdad? Yo pregunto, bíblicamente, deme base bíblica. No me digan, no, mi papá me daba con la manguera. No nos presuma. Yo bíblicamente, ¿es bíblico usar una vara y darle ahí? A ver, Berta. Bueno, ese era un cayado, vamos a dejarlo en claro, ¿verdad? Primero, hay una diferencia entre una vara y un cayado. Lo que usaban los pastores en forma de jota, así, era un cayado. Y con ese las jalaban a las ovejas, ¿verdad? O a veces, cuenta la historia, que les quebraban o les lastimaban una piernita porque eran muy rebeldes. Pero es algo de campo, así les pegaban. Ya no se podía mover la oveja porque era la oveja así como los perros de la casa, que nomás abre la puerta y pisa y corre, ¿verdad? Ya no lo ve. Entonces, ¿la vara es figurativa o es literal?
figurativa. A ver, ¿quién más? Hermano Daniel, ¿usted qué ha leído sobre eso? Su papá se lo hizo literal. Bien. Bueno, muchos. Hermana Angélica. Ok, el Señor sí. O sea, el Señor Cinto. Ok. Bien, aquí puro padre hispano y mexicano, ¿ah? Híjole, iba a la triple, ¿verdad? La triple bendición. Betty. Bien, entonces, ¿qué es lo correcto? Si es correcto usar una vara, o dije una barra, ¿verdad? Me fui bien recio. Una vara, es correcto usar una vara y darle ahí. Me van a censurar, ¿verdad, hermanos? Facebook. Miren, hermanos, en realidad, cuando usted se va a la Biblia, tráigame a memoria algún caso del Antiguo Testamento, donde se haya usado una vara para corregir a un hijo. Hay que ser bíblicos. Le puede dar desde Adán hasta Malaquías en el Antiguo Testamento. Empieza a darle vuelta a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, a los patriarcas, a los jueces. Tráigame a la memoria un caso donde le hayan pegado con una vara, así literal. ¡Pah! Miren, yo le voy a decir una cosa. Literalmente, en la Biblia no encuentro un argumento, que diga que era una vara literal y con esa le pegaban. No hay una historia. Pero lo que sí hay en la Biblia es un proverbio, eso sí hay, en donde dice la vara. Las varas generalmente en el Antiguo Testamento tenían una interpretación de un pedazo que se utilizaba, un pedazo literal de algo que se utilizaba para medir. Por ejemplo, mídelo con la vara. Entonces iban y ponían la vara. Entonces eso era una manera de corregir algún error. Está más larga, hazla más para acá. Y empezaban a hacer el corte. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando el proverbio dice la vara de la corrección, nosotros le hemos dado la interpretación castellana de que es el pedazo de madera o de 2x4, etcétera, etcétera. Nosotros le hemos dado esa interpretación y se ha culturizado y ya casi le hicimos bíblica y la canonizamos. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, no hay un caso registrado que se haya utilizado. Cuando la Biblia enseña que Dios aplicaba castigo sobre su pueblo, hacía una referencia metafórica. Pero no era que Dios golpeara al pueblo con una vara, todos, órale, no. Pero si usted a mí me pregunta, ¿es correcto corregir a los hijos como legalmente nos lo permite la ley? Sí, sí es correcto. No está haciendo nada indebido, está bajo el margen de la ley. Porque una nalgada desde una perspectiva bíblica, psicológica, pastoral, teológica, etcétera, etcétera, de repente les hace falta. Sí les hace falta. Pero el punto aquí es que no se refiere la Biblia como algo para poder descargar una especie de, ya me desesperaste, voy por la vara. No hace referencia a ello. Su propósito es corregir. Si usted piensa que va a agarrar a su hijo y lo va a corregir así con una vara, el Salmo 23, recítamelo para que aprendas. Es duro. Y créame que yo soy duro con mis hijos en el contexto de que soy muy rígido, hermanos. Y yo les digo a ellos, si yo soy una sombra de mi papá, soy una sombra, hermanos. Yo no le llego ni a la J de José a mi papá le llego yo. A mí sí me corrigieron, me dejaron medio loco, pero Dios se apiadó de mí. Entonces, 4, a los hijos se les estorba. Primera de Samuel 3:13.
¿A qué se refiere la Biblia cuando hubo un juicio sobre los hijos y sobre la generación de este personaje llamado Elí, pero la Biblia hace mención, hermanos, precisamente que fue por una iniquidad y que no les estorbó? ¿A qué tipo de estorbo se refiere que hay una corrección de los padres hacia los hijos? ¿Qué es estorbar? Miren, estorbar es decir, no lo vas a hacer. Estorbar es decir, te prohíbo. Estorbar es detener. Hasta aquí llega tu situación. No. Y nunca lo hizo. Le salió muy caro. Y siguiente, a los hijos se les entristece. Primera de Reyes 1:6, que aquí se refiere a David precisamente. Mire, David no puso manos sobre Absalón, no puso manos sobre Amnón, y mucho menos puso manos sobre su otro hijo que va a mencionar el nombre. Berta. Adonías. O sea, en otras palabras, Adonías hacía lo que se le pegaba la regalada gana y David no lo entristecía. Ay, es que ¿cómo le voy a negar este favor? Se va a agüitar. Que se agüite. Es mejor que se agüite, hermanos, a que haga algo indebido. Betty. Exacto, y de eso se trata esto, de que nosotros veamos lo que la Biblia nos recuerda, cómo debemos de actuar. Hermanos, si sus hijos están grandes, le voy a decir algo, hermano, y se lo digo con todo mi corazón, y no es una opinión personal, es una opinión bíblica. Cada vez que usted le dice a su hijo, tú ya eres grande y ya sabes lo que haces, si le está preguntando a usted es porque quiere su opinión. Cuando usted le dice, tú ya sabes lo que haces, es como si usted le dijera, yo me lavo las manos y haz lo que quieras. Le digo una cosa, no haga eso. Mi consejo es este: si le viene a preguntar su hijo algo, una situación, aun cuando ya le ha dicho las mismas palabras 10, 20, 30 veces, nuestro deber es volvérselas a recordar. ¿Está bien lo que estás haciendo? No está bien lo que estás haciendo de parte de delante de Dios. Pero nuestro deber no es usar la excusa, ya estás grande, haz lo que tú quieras. Perdóneme, hermano, pero no. Imagínense que Dios nos dijera, haz lo que quieras. No, pues para pronto es cuando, ¿verdad? Dios no nos dice, para eso nos puso restricciones en la Biblia, para cosas que no debemos de hacer. Entonces, dice aquí que David, pues en realidad no. Lo que esto formó en Absalón un camino para la ambición. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio de la clase. Una persona que no es corregida puede tener como desenlace sublevación, pero la sublevación no significa necesariamente que una persona no fue corregida. Dice aquí, siendo reconocido por ser un hombre hermoso desde su cabeza hasta la planta de su pie, un tipo acá, Brad Pitt, ¿verdad? No me van a decir que Bad Bunny, muchachos, porque no. Y que cuando se cortaba el cabello pesaba 200 ciclos de peso real, lo que nos habla de un hombre de buen parecer a la vista de los demás. Aunado a ello, un temperamento descontrolado, astuto, ambicioso y vengativo. Y de hecho eso sí se ve, que de acuerdo al historiador, David nunca lo corrigió, y no solo a él, sino también a sus demás hermanos, y entre ellos a Adonías, lo que deja en evidencia a David. Es una parte muy dolorosa de David, pero sí, David no detuvo en algún momento las malas decisiones de sus hijos, pagó un alto precio. Es que era el rey, tenía mucho trabajo, ¿cómo iba a estarse fijando en sus hijos? Para eso están los consejeros, para eso están las mamás. No creo que haya sido la razón de David, hermanos. El decir y pensar, yo salgo muy tarde del trabajo, mujer, encárgate tú, esto es algo compartido, hermanos. Debemos de invertir también tiempo en la corrección de nuestros hijos. Así que viene la siguiente frase. ¿Qué significa la palabra sublevación? Se define como incitar a una persona a que se enfrente a un poder establecido, en este caso Absalón a su padre David, utilizando la fuerza o las armas, que en este caso fueron ambas cosas, preparado por un camino de engaños. Fíjese cómo la sublevación son engaños, mentiras y alianzas. Astucia
en donde su conspiración siempre está basada en expresar ser mejor o hacer las cosas mejor. Hay una frase que a nosotros los pastores nos llama mucho la atención y que los hermanos de madurez la detectan o la detectamos. Yo me acuerdo cuando era miembro que sí llegué a escuchar hermanos de la congregación que en pláticas decían así: si yo fuera el pastor. Esa gracia con la que se expresó el hermano Daniel nos decía mucho. Si yo fuera el pastor, créame, hermano, eso nos hablaba de que ya tenían aquí y aquí. Exacto. Buscaban las debilidades del pastor y dicen: si yo fuera el pastor. Y ya nomás si éramos de confianza, le decíamos: que la lengua se te haga chicharrón y mejor vamos a orar por el pastor. Eso no se dice. Yo lo puedo hacer mejor que el pastor. Peor tantito. ¿Se fijó lo que hizo Absalón? Que de hecho Absalón lo dijo. Absalón dijo: ¿no te hicieron caso en la corte? Yo te voy a hacer caso. La gente le quería besar la mano a Absalón y que decía: no, Absalón, no, ¿cuál mano? Tú eres pueblo, yo soy pueblo. Esto no solo sucede en la iglesia, también sucede en los trabajos. Si yo fuera el supervisor, no digamos eso, hermanos. No ayuda, no contribuye. Hermano Andy. Sí. Sí. El mejor vendedor de la historia. Sí. Y seguimos, ¿verdad? Dice que la autoridad ya establecida. Nadie que se subleva a sus intenciones serán mejorar o honrar a la autoridad ya establecida, sino forzar para cumplir sus ambiciones no indicadas por Dios. Así que vamos a ver así brevemente cómo es que se sublevó a Absalón. Se sublevó ante su padre y rey. 1. Las actitudes de Absalón sobre su rebeldía, que no es su sinónimo, sublevación, quedaron claras a la luz del escritor. Veamos sus acciones, versículos a versículos. 1 y 2. Proyectó ser un hombre político. ¿Cuántos leyeron esa parte donde dice que salía con cierto número de hombres a caballo? Era una costumbre real que el rey, cuando salía, llevaba sus guaruras. Pero este hombre, más bien dicho, lo hacía con la finalidad de que cuando la gente escuchaba el sonido de los caballos o de los ejércitos, por muy mínimos que fueran, empezara a abrir una opinión pública y política en relación a él. 2. Provocó descontento entre el pueblo al no ser escuchado de acuerdo a sus deseos. En otras palabras, el pueblo iba con los jueces locales, los que ya habían sido establecidos ahí de manera administrativa, no le hacían caso. Así que iban por así decirlo, al Tribunal Federal o a la Corte Suprema. Iban a Washington, por así decirlo. Y lo decían: no, pues queremos que el rey nos escuche en esta situación porque no estamos conformes con lo que definió el Estado. Y luego dice que llegaban, tampoco les favorecía y ahí los agarraban en la entrada. No te hicieron caso, yo te voy a ayudar. Y los favorecía, lo que provocó descontento, 2 opiniones encontradas. Papás, si usted tiene una regla y usted, papá o mamá, no la respeta, se llama sublevación. Ay, qué exagerado. No, usted no está honrando la palabra de su esposo o de su esposa. Si usted como esposo, es como cuando los hijos nos dicen, ¿verdad? Papá, ¿me dejas usarla? Prende la tele. Y luego le dice el papá, no. ¿Y luego qué hacen los hijos? Con la mamá, ¿verdad? Y mamá, ¿me dejas prender la tele? Sí, vaya, préndela. Y luego va el hijo y prende la tele y luego le dice al hijo, al papá, va, mi mamá me dejó. ¿Y qué hacen los papás? No, pues como no se quiere meter con la cocinera, le estás quitando la autoridad al papá. Es un ejemplo muy básico, muy común, hermano. No, si usted tiene un sí, papá, y cambió de opinión y fue un no, y su esposa le da lo inverso,
respeten acuerdos. Es lo mejor que podemos hacer para no producir en el pensamiento de nuestros hijos sublevación. Porque después los hijos crecen, mi mamá no me deja, pero mi papá sí. No, ustedes dos deben de estar de acuerdo. No te damos el permiso. Pues dile a tu mamá, yo sí te doy permiso, pero dile a tu papá. ¿Qué es eso, hermanos? Perdónenme, se me salió, pero ¿qué es eso? ¿Debe de ser un sí o debe de ser un no? Siguiente. Expresó o expresando su deseo de ser juez. ¿Qué decía? Si yo fuera juez. Ya se estaba sublevando, ¿verdad? Si yo fuera líder. Si yo fuera el predicador. Si yo fuera el maestro de la dominical. Ay, sí. Póngase a estudiar y luego con mucho gusto lo ponemos a prueba. Bien. Se proyectó como un hombre de pueblo. El pastor no te habla, pero yo sí te hablo. Ay, hermanos, es que este caso es tan clásico, lo que hizo Absalón. El líder no te habla, pero yo sí te hablo. Se los echó a la bolsa. Iba creando simpatía entre el pueblo por su manera de solucionar algún problema legal. Dice la Biblia que llegaban a él sí les daba lo que ellos querían escuchar y por tal motivo la gente se sentía a gusto. No solo eso, ahí está la sublevación. Engañó a su padre por 4 años y le dijo que iría a cumplir una promesa a Hebrón. Recordemos que Absalón había nacido en Hebrón, por eso es una de las causas que David lo dejó. Que en realidad nunca fue a Hebrón a cumplir una promesa. Bueno, sí, pero era con otras intenciones. En realidad iba a levantar su propio pueblo. Envía 2 mensajeros para autoproclamarse rey en Hebrón. Fíjese que le voy a compartir algo y lo voy a decir públicamente porque yo sé que es bueno que si otros pastores no lo hacen, yo sí lo hago. Sin miedo al éxito, ¿verdad? Dijo aquel. A mí me ha tocado estar en escenarios aquí en esta iglesia y en otras iglesias también, en mi caminar con Dios, en donde por alguna razón nunca faltan los creyentes que dicen así: si usted fuera el pastor, casi con el pastor a un lado. No, él también es pastor de la iglesia. Lo voy a decir con todo el respeto. Si en la iglesia solo hay un pastor, honre al pastor con ese título. Los demás no son pastores. No lo tome para mal mis palabras. Es que esas puertas que se abren son las que crean discordias. Y después las personas andan pensando que hay doble autoridad dentro de la iglesia. Yo no hablo de mi esposa. Yo hablo de otros creyentes dentro de la iglesia. Corríjales y dígales así: él es un hermano en la fe, es un anciano, es un diácono, es un líder, es el ministro de alabanza, es el maestro de la dominical, pero no es su pastor. Eso crea discordias. Y no, mire, yo como pastor, créame, a mí eso ya lo superé hace muchos años. De hecho, eso nunca he tenido problemas yo con ello. Siempre he creído que hay mejores pastores que su servidor, que enseñan, que predican y que pastorean, y yo no tengo problemas con ello porque Dios a todos nos dio diferente capacidad. Pero, estas pequeñas puertas que se abren son las que crean sublevación. Que las personas se andan creyendo pastores y después andan escuchando voces y se van de las iglesias, y es como crean las discordias. A raíz de esto, he sido, y lo tomo a título propio, iglesias en donde he sido creyente, miembro, me decían pastor y yo los volteaba y les decía: no soy su pastor es mi pastor, el que está ahí, que es suyo y mío. Yo no soy su pastor. Pero es que usted enseña como enseñe. Ahí hay un pastor. ¿Por qué? Porque se crean discordias, hermanos. Hay malinterpretaciones y eso es muy peligroso dentro del cuerpo de Cristo. Absalón se autoproclamó y el pueblo así lo vio. Engañó a 200 invitados de Jerusalén. Vénganse, vamos a hacer unos sacrificios, pero en realidad se llevó pueblo. Hizo alianza con un consejero de su padre. ¿Sabe quién era ese consejero del padre? El abuelo de Betsabé. Mire qué bárbaro. Dice, lo cual hizo fuerza o se hizo fuerte ante el pueblo para dar un golpe de estado. La sublevación de los padres. Cuando un hijo no honra las instrucciones de los padres, las cuales están basadas en la Biblia,
y sus decisiones están por encima de todo. Es de reconocer que este es un acto de rebeldía y de desobediencia a la autoridad de Dios les dio, lo que deja como resultado una promesa fuera de sus vidas. Muchachos, no perdamos esa parte. Éxodo 22 y Efesios 6, 1 y 3, las cuales o la cual les da una vida mejor. Evita ignorarlos, evita rechazarlos, evita juzgarlos, evita criticarlos, evita desobedecerlos, ya que esto no es una conducta que te llevará a una vida sana espiritualmente hablando. No, es que mi papá está bien pirata. ¿Y qué quieres que te diga? Es tu padre. Dale gracias a Dios que es creyente y que el temor de Dios está sobre su vida. Tal vez no en el mismo nivel que tú quisieras, tal vez, pero es un hombre que Dios, si tú lo llevas a oración, a tu papá o a tu mamá, Dios puede ser sobre ellos a través de la intercesión. Esos son principios, hermanos. En lo que vemos mucho entre los hijos de ahora, y ha sido uno de los mayores problemas de los hijos en la juventud y en la adolescencia. Se les ponen al tú por tú a los papás. No lo permitas, papá. Porque si tú lo permites, obsérvala el resultado de David por no meter mano dura sobre sus hijos. Su hija fue violada por su propio hermano. Su hermano mató a su propio hermano, literalmente lo asesinó. Su propio hijo terminó colgado en un árbol y todavía vivo fueron y lo remataron. ¿Por qué? Porque los padres permitieron que sus hijos se sublevaran. No creo que haya un hijo tan tremendo que usted me diga, no, pastor, pues yo le apliqué Efesios 1, 6 al 3 y no, pues fíjese que me dio mi cachetada. No creo que va a suceder esto aquí. No debemos de permitirlo, papás. La sublevación dentro de la iglesia. Este es un triste tema, o un tema triste, pero que ha existido dentro de las iglesias por todos los tiempos. Las razones principales son porque Satanás lanza ideas a los hijos de Dios, o en su efecto, los creyentes no tienen honra hacia los líderes o pastores, a lo que debemos de identificar a tales personas como murmuradores. ¿Cuántos recuerdan cuando la hermana de Moisés, qué hablaron aquellos dos? Su propia sangre, su propio hermano. Que ellos pudieran hacer mejor las cosas. Esa corrección estuvo fuerte. Que les cayó la lepra. Imagínense, o sea, prácticamente era un castigo fatal. Y Dios se apiadó. Pero no pasó por advertido la experiencia. Los murmuradores pueden tener relación en el liderazgo. Fíjese, las personas que se suelen sublevar tienen ciertas características. Tienen relación en el liderazgo, son carismáticos, son serviciales, procuran dar consejos, hablar a espaldas del liderazgo o del pastor. Hablan con mucha astucia, pero sobre todo muestran una apariencia de humildad. Esto sí es algo muy cierto, hermanos. No todos los casos aplican, pero es algo muy cierto. No debemos de permitir que esa conducta suceda entre los hermanos de la fe. Y por último, la sublevación no es respaldada por Dios. El sublevarse o el rebelarse ante una autoridad establecida, dice aquí, de Dios, es seguida por una serie de pecados que son dolorosos para quienes no obedecen. Absalón no escuchaba la voz de Dios, sino la de un consejero llamado Ahitofel, quien había sido establecido como gobernador por su propio padre, en este caso pues el abuelo, ¿verdad? Abuelo, suegro, el cual él la obedecía como si fuera Dios hablándole, lo que deja en claro que el hombre pierde la comunicación espiritual y pasa a confundir la voz de Dios con la voz del hombre. Tanto como la corrección como la sublevación son temas muy sensibles en el corazón del creyente, hermanos. No debemos de permitir que esto se nos introduzca. Córtelo, no deje. Le voy a platicar, hace muchos años tuve una experiencia muy parecida a esto. Fuimos a comer a una casa a unos hermanos, ya pasó hace muchos años. Fuimos a comer a casa a unos hermanos y en medio de la plática el jajaja y el jejeje empezaron a hablar mal del pastor. ¿Sabe cuál fue mi error? Haberme quedado. No, haberme quedado literalmente. No participé, no eché tierra, pero mi error fue haberme quedado. ¿Sabe por qué? Porque después alguien fue con el pastor y el pastor me mandó llamar y me preguntó, ¿estuviste ahí?
Sí. ¿Y qué hiciste? Me quedé. Yo con vergüenza, con lágrimas en mis ojos, le pedí perdón a mi pastor. Le dije, perdóneme. Siento que hice algo totalmente incorrecto. Y sí, obviamente el pastor me perdonó, pero no es sano. No es sano caer en la incitación de la sublevación. Cuidemos mucho esa parte, hermanos. ¿Por qué? Porque al final del día somos un cuerpo. Y nuestro deber como creyentes siempre es mantener y procurar la unidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Y vamos a dar gracias a Dios